La comunicación empieza a tener una inferencia social para el cambio social en la Segunda Guerra Mundial, más específicamente por un pedido de Estados Unidos. Esto le da pie a lo que a día de hoy conocemos como comunicación social. Bienvenidos a la explicación de la historia tras la comunicación para el cambio social. Como venía diciendo, en el año 1930 a 1945 ocurre la Segunda Guerra Mundial. Un factor que utilizó Estados Unidos para su triunfo es usar la comunicación y la propaganda de guerra para poder dar una nueva imagen de esa guerra y que motivara a su sociedad, a su pueblo, a querer hacer parte de esto y a tener más hombres en sus filas. Entonces la comunicación empieza a presentar diferentes programas de publicidad que lo que permitían era que la gente entendiera y viera a través de los medios las razones, porque ellos normalmente confiaban en los medios para su información, miraban en los medios que ellos publicitaban la guerra como algo bueno y como el futuro de su región, entonces se animaban a querer hacer parte de esto. Y aquí nace un poco lo que es la comunicación para el cambio social. De ahí en adelante pasamos a 1977, donde empiezan a conceptualizar lo que tiene que ver con la comunicación para el cambio social y qué papel va a tener esta a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Para ese tiempo hubo una reunión en lo que respectaba a personas a inminencia de este tiempo, los cuales decidieron unirse para poder empezar a darle sentido a qué era la comunicación para el cambio social y cómo eso estaba afectando las diferentes áreas que existían en ese momento en el mundo, desde la política, desde el área cultural, desde las identidades y demás. Entonces empiezan a identificar cuáles son sus puntos, desde dónde están trabajando y cómo se van a proyectar en el siguiente siglo que venía con muchísimas entrañas problemáticas y factores sociales los cuales iban a tener que afrontar. ¿Qué papel iban a tener ellos en este futuro? Ya para 1980 nace el NOMIC, que es el nuevo orden mundial de la información y la comunicación, el cual estaba a cargo de la UNESCO y se encargaba de dar o crear las políticas nacionales de comunicación a todos los países que hacían parte del conjunto de la ONU. Por esto mismo, y viéndose amenazado para ese mismo tiempo, para ese mismo espacio temporal, Estados Unidos decide retirarse de la ONU, ya que le daba miedo las políticas a las cuales tenía que verse acogido si seguía siendo parte a este NOMIC, el cual se estaban acogiendo todos los pertenecientes a la ONU, y decide retirarse de la ONU y deja este pequeño como vacío por el mismo hecho de el miedo que tenía de qué podría o qué inferencias podía tener en el ámbito de comunicaciones, teniendo en cuenta que Estados Unidos con eso de las comunicaciones era como muy estricto, le daba miedo a las cosas que podría hacer, y teniendo en cuenta que Estados Unidos en realidad usó la propaganda de guerra para poder dar como una idea positiva, le daba miedo qué podría pasar si le tomaban las riendas de su mundo comunicativo. Ya para el año 2009, todo lo que tiene que ver con cómo se ha trabajado desde América Latina, todo lo que tiene que ver con las políticas y derechos de la comunicación, pues en el año 2009 en Bolivia se establece el derecho a la comunicación, que de cierta manera ha sido más controversial que acogedor por parte de los bolivianos, y en últimas ha resultado siendo un derecho que se ha visto muy vacío. ¿Por qué? Porque personas han tenido que acogerse a una ley de 1926, que es la ley de la imprenta, para poder saldarse y poder usar su básica expresión, su libre albedrío, lo que tiene que ver con el manejo en la prensa y demás. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que tenemos un derecho a la comunicación como tal establecido en Constitución Política en Bolivia, pero que los comunicadores de Bolivia no lo estén usando, nos hacen pensar un poco de qué está pasando. Esto es un poco la historia que ha existido tras la comunicación para el cambio social, o bien la comunicación social como a día de hoy lo conocemos, y la comunicación social que yo estoy estudiando y tras la cual me estoy formando. Yo soy Lisa de Arteaga, estudiante de comunicación social. Un saludo para todos.